¿Qué hubo, Gustavo, hermano? ¿Cómo está la vaina? Hoy es 2 de noviembre del 2024 y son las 2:45 y usted por allá en Monterrey, en México, viendo la jugada y comiéndose las uñas. Bueno, así está todo el mundo. Pero quizás lo interesante es que hay que ver el juego en varios tableros, empezando por el problema venezolano. A estas alturas siguen tirándole talco en la cara a la gente cuando ya entre la población del Nula, el Piñal y el grueso de los que conocen la jugada en el Táchira, estamos claros que a Edwin Santos lo mata la guerrilla con la venia del SEBIN. Por lo tanto, ese joven padre y activista político es una víctima más del régimen de esta rata infeliz del Bolsas del Bigotón. Eso es una verdad como un templo, por más de que quieran decir que hubo un estrellamiento de la moto, pero la moto no está tan escoñetada para lo coñaseado que terminó el paisano Edwin. El segundo punto quizás que es interesante es ver que en Petare hace una noche aparece con 9 cocos en el cuerpo un concejal de nombre Pedro Martínez. Sí, un bicho del PUS, del Partido de los Bandidos. Resulta que ese genio empezó a echarle paja a diferentes muchachos de esas sectas de monjas y misioneros de la caridad como es la banda del Willacy. Entonces como se las quiso tirar de genio, pues mandaron a un muchacho y le arrimó medio cocosete de una Glock y lo dejaron pa'l perro por allá en el barrio José Félix Rivas de Petare para que coja vista. Pero también para cerrar el fin de semana hay 2 pájaros que salieron a echar paja y a echar el cuento de que ya los muchachos de esos menores que están presos los han liberado. Pero resulta que les han dejado cauciones y les han dejado básicamente una pata amarrada que si esos carajos se tiran un peo y no huele como es, los van a volver a recoger para transformarlos en sapos del gobierno o en activistas políticos porque les tienen expedientes abiertos. Entonces unos muchachos de ese colectivo que se llama Alexis Vive salieron a echar el cuento y en un célebre programa de la ciudad lo publicaron y 3 de esos ángeles de Dios les dieron balín. Así que allá en las inmediaciones del 23 de enero lo que viene es candela entre ellos. Y como dicen, entre ese poco de rata que se maten todos y que pierdan todos. Porque en el fondo la colectividad necesita es quitarse a estas sabandijas de encima. Por una sencilla razón. Vemos que hay sujetos que se están aprovechando de la tragedia familiar para joder la gente. Y uno de esos es el viceministro de prisiones. Sí, un general de división de nombre el Pepe Cachopo. Esa rata feliz es el jefe de las torturas en las diferentes cárceles y el tipo que ha mandado a apretar a todo el mundo con una cara de pánfilo, de topollillo, que no ha partido una vela, pero ese maldito infeliz se aprovecha de su condición de que a pesar de que es general de división, no ha renunciado a su nacionalidad italiana y tiene su pasaporte de la Comunidad Europea listo para pegar un carrerón cuando la verga se ponga difícil. Habrá que buscar cómo hacerle llegar a la señora Giorgia Meloni que este sujeto que dice ser su paisano es uno de los principales sátrapas atropellando ciudadanos. Pero allí no termina eso, sino que Venezuela hoy es una terrible desgracia porque hemos pretendido dejar el liderazgo de la conducción de los que nos oponemos a 2 grupos. Un grupo de políticos que han estado en la movida y la pomada durante 25 años y
su trabajo ha sido ser jugar por jugar, porque el solo hecho de estar en el terreno de juego jugando los hace ganadores. Y otro grupo que está en la misma vuelta, que lamentablemente es la conferencia episcopal, es el liderazgo de la iglesia en el país, porque resulta que cómo es posible que aparezca el rector de la Universidad Católica con una actitud de cabrón total del régimen y no salgan los obispos a callarle la gente y darle un lamparazo por la cabeza a este cura cabecehuevo. Ahí es donde usted se da cuenta que la conferencia episcopal no está haciendo su trabajo, no está conduciendo la grey y lo único que hacen es, bueno, pelen por la camándula y recemos y eche plata aquí en la chácara. Pues yo creo que no está clara la misión de la iglesia hoy en Venezuela por parte de la conferencia episcopal, pero claro, si nuestra iglesia la dirige el argentino con faldas, ¿qué se puede esperar? Lamentablemente quizás habrá que invocar un papa como aquel que tuvo los arrestos y los cojones de conducir las cruzadas por allá a finales del siglo X en adelante. Iguala, écheme una mano, suscríbase, dele a la manita y ponga la campanita para que me apoye. Gracias. Tal vez eso es lo que está necesitando la iglesia y tal vez eso lo que los católicos cristianos en Venezuela necesitamos. La conducción para quitarnos todo este poco de fariseos, infelices, ladrones, ratas que nos han destruido la nación. Porque el otro problema es Venezuela, en el fondo, gracias a la conducción de esta manada de infeliz, nos han transformado en un pueblo de cobardes, canallas y de imbéciles. Y eso, lamentablemente, no es el legado de los libertadores, ni de Miranda, ni de Bolívar, ni de Rivas, ni de Páez, ni de Cedeño, ni de Plaza, ni de muchos otros que dieron su vida por la república que nos dimos a partir de 1811. Y entonces, al día de hoy, ¿qué es lo que somos? El reflejo de una manga de caguetas, de una manga de canallas, ladrones, corruptos, como son el Bolsas de Capriles, o el infeliz de López, o la Rat de Ramos, o la Rat de Borges, y todo ese grupito. Es lamentable, pero los venezolanos somos mucho mejor que eso, pero necesitamos conducción. Y para que haya conducción tiene que haber un deseo de que cada quien quiera tener su república. Y la república se lleva en la mente, en el corazón y en el bolsillo. Y eso es para que puedas ser propietario. Para poder defender tu nación tienes que ser propietario. Cuando el país y el subsuelo es del Estado, esa mierda no le duele a nadie. Para que nos pueda doler el país, hay que plantearnos claramente que tenemos que tener un gobierno representativo y para eso necesitamos un Congreso con 2 cámaras, para que la representación sea proporcional a nivel del Senado y en el Congreso sea la representación de acuerdo a la cantidad de electores. Pero también tenemos que plantear, cambiar ese cuento balurdo y demagogo del voto universal, directo y secreto, porque eso no se presta sino para demagogia y para que 4 estados que tengan una población enorme se caguen en el resto del país y eso no puede ser. Pero también es pertinente observar que el país tendrá un nuevo norte a partir del próximo martes, porque una vez que el Catire termine la elección y pueda erigirse como el presidente de la gran nación del norte, el mundo comienza a realinearse, porque la realidad es que la civilización occidental quiere tener propiedad y ha dado un giro a la derecha, y eso pasa por pararle las patas tanto a los procomunistas y proglobalistas que manejan el gobierno actualmente en esa tierra,
como la manga de coprófagos infelices que tienen destruyendo nuestra nación desde hace 25 años. Y lo otro que no deja de ser interesante es el cierre de la campaña, cuando vemos que el viejito dormilón pasó a ser el mejor operador político de la campaña del Catire, porque no en balde hay varios eventos que se han dado que han tratado de mover la balanza a favor del Catire y que la bruja esta de San Francisco cada día quede con el culo al aire. Y no son varios eventos que pasan desapercibidos, como fueron meter preso a la rata de Roger Piñate, sí, el venezolano ese que era el CEO de Dominion, que es las maquinitas electorales, por estar dando sobornos en Filipinas, y eso permitió que todo el mundo desnude a esa manga de corruptos ladrones de elecciones que han robado elecciones en España, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Filipinas y Kenia. Esos bichos vienen para abajo, pero eso fue gracias a esa acusación que la levantó el viejito dormilón para que Garland lo empalara. Después el viejito, haciéndose el toche, se puso la gorra roja del Catire que decía: hay que hacer los Estados Unidos grandes de nuevo. Después vino la decisión de los sindicatos que estaban peleando a hacer un paro, y cuando la bruja iba a cobrar por ese triunfo político, el viejo se tira a una rueda de prensa y dice: esa verga la hice yo. Luego vino cuando la tipa estaba tratando de deslindarse del gobierno de los demócratas, y el viejito da una declaración y dice: esa señora es medio palo, ella ha estado conmigo en todas las decisiones del gobierno, es decir, ella es responsable de esta gran cagada. Después de eso, entonces, los demócratas utilizaron la computadora del cazador para joderlo y forzarlo a renunciar, e hicieron que el cazador se declarara culpable. Pero ¿cuál fue la pieza fundamental para la acusación? La computadora del cazador, que hace 4 años habían dicho los expertos en inteligencia que era una operación rusa. Bueno, pero explícame cómo la vaina es una operación rusa y ahora el FBI utiliza la computadora con las pruebas para meter preso al cazador. Uy, yala. Y luego, ya rematando, entonces viene la estupidez de hacerle el juicio al Catire. Cuando llevaron ante la Corte Suprema la decisión sobre la impunidad, la Corte falló a favor del Catire y dijo que el presidente tenía impunidad en los hechos utilizados por Jack Smith para joderle la vida. Pero además hubo 2 líneas que dejó el juez Clarence Thomas clarita, que fueron: Jack Smith no es un fiscal legal, y un civil sin ningún tipo de investidura no puede acusar a un ciudadano. Y la segunda, que dijo: el presidente tiene poderes plenipotenciarios en el poder ejecutivo y nadie lo puede demandar penalmente. Es decir, que allí le dejaron claro el camino para que el Catire empale a todo este poco de bichos apenas gane la elección, porque puede cerrar todo el poder ejecutivo si le da la gana. Y eso es lo divertido de lo que se viene en los Estados Unidos a partir del martes, con el favor de Dios. Y para cerrar, recordarle a tanto paisano que está en España y que ya puede votar, que sigan de huevones votándole al PSOE y al PP. Mire el desastre de Valencia: 2 grupos de hijuep echándose culpas unos a otros, los bolsas del PP con el bolsas del PSOE, pero en el fondo lo que hay es más de 200 muertos y más de 1000 desaparecidos. ¿Cuántos de esos son paisanos de nosotros? No sé, pero queda rezar por todos ellos, y a todos los que les toca votar en España en la próxima, que la recuerden, que le tienen que pasar por el cuello a Sanchinflas y al comemierda de Feijóo, porque por esa cabronería y no hacer el trabajo se les murieron sus propios paisanos, y mientras los moros
invasores haciendo lo que dé la gana, y la guinda de la torta es que el rey Felpudo VI haciéndose pajas mentales porque no agarra el toro por los cachos como capitán general de los ejércitos del Reino de España. Pero eso era como sigue la novela, pero mientras tanto son los españoles haciendo el trabajo de acompañamiento y de llevarle comida en seres a sus paisanos porque tienen un gobierno de mierda. Pero bueno, ellos votaron por eso. Bueno, mi estimadísimo, se me cuida y le salen unos chilaquiles por allá en Monterrey. Chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una, a la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.